Vamos a leer Juan 8, 21 al 30. Juan 8, 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En este pasaje, Juan nos muestra ciertas cosas fundamentales y que marcan la diferencia entre lo que es un creyente y lo que no es un creyente, y qué es lo que va a pasar con un creyente y qué es lo que va a pasar con un no creyente. Debido a eso, he titulado la predicación Fórmulas para ir al infierno. Y lo vamos a extraer de este pasaje. Se ve un poco duro, me imagino, pero así es. Pero vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en esta predicación. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te oramos, Señor, que tú obres en nosotros a través de ella y nos hagas ver cuál es en realidad tu voluntad en nuestras vidas, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer para glorificar tu santo nombre. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que solo tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace más de 10 años, un señor llamado Emilio Calatayud. Emilio Calatayud es un juez de menores en España, en Granada, España. Un juez de menores. Tiene bastante experiencia en el trato de adolescentes y jóvenes, porque es su trabajo. Y desde hace muchos años, vuelvo y digo, ha estado repitiendo este decálogo que él mismo dice que él no es el autor de eso y no sabe cuál es el autor. De todas maneras, vamos a leer ese decálogo. El decálogo se llama 10 consejos para educar a un niño para que en el futuro sea un delincuente. ¿Por qué voy a empezar con eso? Porque así como es hombre, ¿cómo así que es interesante escuchar a alguien decir, estas son las fórmulas para que su hijo se vuelva un delincuente? Es para ver la similitud con lo que Juan nos quiere decir en esos versículos que acabamos de leer y que por eso hemos titulado eso, las fórmulas para ir al infierno. Oiga, nadie le va a preguntar a uno, oiga, ¿cuál es la fórmula para ir al infierno? O nadie le va a preguntar a uno, oiga, ¿cuál es la fórmula para que mi hijo se vuelva un delincuente? Sí, choca. Entonces, eso es lo que lo hace interesante.
digámoslo así. Voy a leer rápido estos consejos, para lograr que nuestro hijo, nuestro niño se vuelva un delincuente, o al menos una persona difícil de manejar en la sociedad o en la familia. Los voy a leer sin detenerme mucho y con la seguridad de que muchos de nosotros, si no todos, hemos caído en esos errores. Primero, comience desde la infancia a darle todo lo que su hijo le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Segundo, ríase de todas sus groserías, palabrotas, tonterías y salidas de tono. Así crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos. Tercero, recoja todo lo que él vaya dejando tirado por la casa. Porque así él crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio. Su madre, la primera, que está a su servicio. Cuarto, nunca le regañes ni le digas que está mal lo que está haciendo. Así esté mal, no le vaya a decir que no. Porque así podría adquirir complejos de culpabilidad y vivir frustrado el resto de la vida. Primero creerá que le tienen manía y más tarde se convencerá de que la culpa es de la sociedad. Siempre la culpa es de otro. Bueno. Quinto, que todos sus deseos estén satisfechos al instante. Así va a comer, beber, divertirse. Así sea eso. De otro modo podría acabar siendo un frustrado. Se le frustra la vida si no le satisface al instante sus deseos. Sexto, dejarle ver y leer todo lo que caiga en su mano. Usted limpia con detergente, un buen detergente que desinfecta la vajilla perfectamente. La vajilla en la que come. Eso lo hace. Pero deja que el espíritu de su hijo se recree con cualquier porquería. Séptimo, padre y madre, discutan delante de él. Háganse reclamos delante de él. Así se irá acostumbrando. Y cuando la familia esté ya destrozada, lo encontrará lo más normal del mundo, pues ni se dará cuenta. Ve que solo los dos se fueron. Octavo, dale a tu hijo todo el dinero que quiera. Todo el dinero que te pida, dáselo. Así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar, solo pedírselo a sus papás. Noveno, no le den ninguna formación espiritual. Así, de esa manera, él escogerá, cuando sea mayor, él escogerá qué inclinación espiritual va a tener. Por último, el décimo, dele siempre la razón frente a los demás. Así haya sido algo malo, dele la razón a él. Al fin y al cabo, los profesores y la gente, las leyes, son los que la tienen montada contra él. Entonces, para que no se sienta mal, déle la razón. Así haya sido una barbaridad lo que hizo. Esos son los 10 consejos para volver a su hijo un delincuente o una persona difícil o una persona o un hijo como muchos de nosotros tenemos. No hasta ese punto, pero en eso hemos caído. Para ese tema de cómo lidiar con los hijos, cómo enseñarles, cómo educarlos, el libro por excelencia para estudiar, leer, repetir y tenerlo ahí a la mano siempre es el libro de Proverbios. Ahí hay mucha enseñanza, tanto para padres como para los hijos, de cómo es que se debe vivir cristianamente. Entonces, el tema de hoy pues se parece a este catálogo en el sentido que muestra qué es lo que pasa si no se cree y se hace lo que Jesús dice. Es muy parecido el pasaje que leímos. Ahora, recordemos que el ambiente en el que se desarrolla el pasaje que acabamos de leer
es el de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Jesús está hablándole a las personas basado en los ritos de la misma ceremonia. Recuerdan la cuestión del agua, la cuestión del fuego, lo de la luz. Entonces él les decía en el versículo 7:28, durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, les decía Jesús entonces, enseñando en el templo, Jesús alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Faltó por que él desaclarara otra vez, sino que ya lo ha dicho en otras oportunidades, lo ha dicho. En el 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que yo soy. Yo soy la fuente de agua viva. Pero tienen que venir y beber de mí. Recuerdan que cuando hablamos de eso, ¿por qué esa figura de lo de beber? Es para nosotros tenemos que bebernos a Cristo, hacerlo interno, interiorizarlo en nuestro ser. El 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz de la vida. La vida sin luz no es vida. Así como el agua es la base para la vida, también la luz, sin luz, ¿qué haríamos? Nada. Jesús es la luz de la vida. 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Somos dos personas para cualquier testimonio que yo estoy dando, suficientes para asegurar que eso es verdad. Y somos yo y mi Padre. Dios es mi Padre. Y al mismo tiempo Él aclara en varias oportunidades: yo y Él somos el mismo. Yo y Él uno somos. Ahora, entonces Él les ha dicho: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la persona que ustedes están esperando desde hace mucho tiempo, lo que se viene profetizando desde hace tantos años. Ahora, como no creían o no querían creer que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús les dice, versículo 21, el que acabamos de leer: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Hay que aclarar, ¿cuál es ese pecado? Él está hablando de todo lo que es. Yo soy esto, yo soy eso. Le están diciendo: ustedes no creen. ¿Sí? Entonces aquí, él en el versículo 21 dice: pero en vuestro pecado moriréis. ¿Cuál es ese pecado? No creer todo lo que Él ha dicho, no creer que Él es la luz, no creer que Él es el único camino, la verdad y la vida. Es no creer nada de eso. Ese es el pecado. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Y qué quiere decir eso de que en vuestro pecado moriréis? Quiere decir que esa figura de que como van a morir sin creer que yo soy, van a ir para el infierno. Entonces ahí es donde empiezan a mostrarnos el pasaje, qué es lo que toca hacer para ir al infierno. Entonces, a la luz de la evidencia abrumadora, la incredulidad en Jesús no tiene ninguna excusa. Nadie tiene una excusa. Nadie podía tener excusa para no creer en Jesús, con todo lo que Él había hablado, con todo lo que Él había mostrado de milagros y señales, y todo lo que encerraba la vida santa de Cristo. No había excusa para no creer en Él, pero muchos no quisieron creer en Él.
Quienes oyen el Evangelio, así como muchos de ellos que están allí, y lo rechazan, quienes escuchan el Evangelio y lo rechazan, dándole más crédito a doctrinas de hombres no bíblicas, recibirán el castigo eterno, sin poder culpar a nadie, sino a uno mismo. Porque uno es el que escuchó el Evangelio, entendió las cosas de Cristo y dijo no. Gracias a Dios, todos hemos dicho que sí, los que estamos aquí reunidos. Quienes rechazan a Jesús son completamente responsables de escoger morir en su pecado, es lo que Jesús les está diciendo. Y como consecuencia, son los responsables de ir al infierno eterno. Ahora, el pasaje nos muestra fórmulas a seguir para ir al infierno, así como las fórmulas para convertir a su hijo en un delincuente. Estas son las fórmulas para ir al infierno. Primera fórmula. Considerarse tan bueno que no necesita ser salvado de nada. No, yo siempre he sido bueno y he hecho cantidad de obras buenas. Yo no necesito ninguna religión de esas. Yo soy bueno. Y esa es la característica de los fariseos y los escribas. ¿Salvarse de qué? Nosotros somos los doctores de la ley. Creer que por hacer buenas obras ganarán el cielo no es un pensamiento cristiano ni bíblico. Y eso de las buenas obras también tenemos que saberlo plantear. Vivir haciendo buenas obras es una buena forma de vivir, ¿sí? A veces uno al estar hablando con otras personas dice, no, es que no es por obras, no son las buenas obras que usted haga, eso es lo de menos. Entonces eso se oye no lo suficientemente claro, ¿sí? Entonces, escuchen esto, vivir haciendo buenas obras, pues es una buena forma de vivir. ¿Cómo así? Entonces usted me está diciendo que yo no sea buena persona. Yo quiero ser buena persona y usted me dice que eso no, que eso es malo. No, eso es bueno, es una buena manera de vivir. Pero nunca es suficiente para asegurar la vida eterna en el cielo, en la presencia de Dios. Nunca, por más obras buenas que hagas, nunca será suficiente para merecer el cielo. No que lo digo yo, lo dice Cristo. Para los no creyentes, las buenas obras les aseguran un lugar no tan malo en el infierno. Pero al fin y al cabo es el infierno. Y por la eternidad. Sufrimiento eterno. No tan terrible como Hitler o alguna persona así. No. Pero de todas maneras el infierno, de allá donde va a haber sufrimiento por la eternidad. Eso es para los no creyentes. Para los creyentes, y es lo que está diciendo Jesús, en vuestro pecado moriréis, no creer en él. Para los creyentes, las buenas obras les aseguran un mejor y mayor gozo al vivir eternamente en la presencia de Dios. Al ser creyente y hacer buenas obras le está garantizando mayores galardones y coronas en el cielo. No es de que, bueno, las obras como no son nada, no es por obras que somos salvos, pues ¿para qué hago obras? Pablo nos dice que él corría la carrera para conseguir la corona de justicia. Y es lo que nosotros debemos hacer. Versículo 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y ahí es donde vamos a ver cómo ellos, con lo que están diciendo ahí en ese momento, están mostrando esa forma de ser, esa forma de pensar, ¿sí? ¿Acaso de que yo no necesito salvación? Yo soy perfecto, yo hago buenas obras, suficiente, yo cumplo la ley, en esto.
Entonces, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? ¿Qué es eso tan raro? Jesús anteriormente, en el capítulo 7, versículo 33, había dicho, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Lo mismo que acá. Por eso están diciendo los judíos eso. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallamos? ¿Que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos ir. Entonces, con lo que estaban diciendo los judíos y la forma como estaban rechazando lo que él afirmaba, estaban sugiriendo de que Jesús entonces se iba a ir a suicidar. Porque para los judíos el suicidio era lo más detestable y ellos eran de los judíos, los que se suicidaban eran los únicos que no irían al cielo. De resto los judíos creían que ellos, por ser judíos, el pueblo escogido por Dios, ellos van a ir al cielo. Ellos iban a ir al cielo. Estaban convencidos de eso. Ellos necesitaban un Mesías, pero no para que los salvara del pecado ni nada de eso, porque ellos estaban cumpliendo la ley, entre comillas. Ellos necesitaban un Mesías, era para que los librara de tanta incomodidad de la opresión de los romanos. Pero ellos no necesitaban salvación del pecado, no, nosotros estamos bien. Entonces estaban insinuando eso, que Jesús se iba a ir a suicidar, al decir, ¿a dónde es que se va a ir? Que nosotros no podemos ir, será únicamente allá, porque como nosotros, es el único sitio donde nosotros no vamos a ir. Todo demostraría que Jesús lo que iba a hacer era entregar su vida voluntariamente, para que por su muerte nosotros pudiéramos ser salvos por creer en Él, al decir lo que dijo. Al creer en Él, ¿qué es creer en Él? Es creer en su obra, es creer en su vida, es creer en su muerte, es creer en su resurrección, es creer en su glorificación, en su ascensión. Es creer en todo eso. Los escribas y los fariseos son el mejor ejemplo de los hombres que buscan justificarse a sí mismos. Yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo no trabajo los sábados, yo voy para el cielo. Quienes siguen su ejemplo y confían en las buenas obras y creen que por ser moralmente buenos y por practicar actividades religiosas para salvarse, o sea que no le quieren dar el mérito a Dios y solamente a Dios de que por su gracia es que podemos tener salvación, nunca verán el cielo. Todos ellos. Entonces es la primera fórmula para ir al cielo. Creerse que uno no necesita salvación, uno no necesita a nadie para... Yo soy bueno, yo voy al cielo. Jesús les dice que no. Segunda fórmula para ganarse el infierno, amar el mundo. ¿Por qué se dice eso? Porque en el versículo 23 Jesús les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Jesús les aclaró que Él y los que creen en Él no somos de este mundo. Mundo pecaminoso, regido por Satanás. En este momento la palabra mundo se refiere a todo ese conjunto de pecado y de pecaminosidad, como por recalcar, del mundo. La carne, todos los pecados de la carne y de la lascivia y de todo lo que ustedes se conciban de maldad y de ir en contra de la ley de Dios, eso es el mundo. Eso es del mundo. Cuando se dice así en la Biblia, eso es del mundo. Se está hablando de esa parte pecaminosa de la humanidad. No se está hablando del mundo en sí, la tierra. Se refiere al sistema espiritual invisible de maldad, que es opuesto al reino de Dios. Entonces, quienes están inmersos en el mundo, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas.
Cualquier obra de un no creyente, está impregnada de orgullo y altivez. Y se podría decir que muchas obras de los creyentes están impregnadas de orgullo y altivez también. Desafortunadamente. Tenemos que chequearnos, confrontarnos. ¿Yo hago esto para gloria mía o hago esto para glorificar a Dios? ¿Qué es lo que motiva mi corazón para hacer esto? Solo buscar mi bienestar personal y no que eso me va a producir cualquier resultado que me va a servir para glorificar todavía mucho más a Dios. ¿O es para mi beneficio? En 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es eso de amar el mundo? Es amar las riquezas, amar el bienestar personal por encima de nuestro compromiso con Dios. Es amar más lo material, es amar más la diversión del mundo. Amar más el mundo es tratar de acomodar el cristianismo al mundo, porque es que si no el mundo no viene. Entonces acomodemos la iglesia al mundo, todo lo contrario. El mundo es el que tiene que acomodar a la iglesia, a la Biblia. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y en eso caemos muchos cristianos muchas veces. Nos amistamos con el mundo. Y es lo que estamos haciéndole es una afrenta a Dios. Y un daño gigantesco a la iglesia. Cuando nosotros como creyentes nos comportamos como el mundo. Y nosotros, aunque alguna vez anduvimos como el mundo, ¿sí?, por la gracia de Dios, ya no formamos parte de ese sistema. Nosotros lo fuimos, pero debemos ser conscientes, ya no. Eso ya no, yo ya lo tengo que dejar atrás, esa pecaminosidad, esa lujuria, esa lascivia, ese egoísmo, esa avaricia, todo eso ya no más. La mentira, todo eso ya toca dejarlo atrás. No. Por la gracia de Dios ahora yo soy salvo. Y yo tengo que odiar eso porque yo lo que amo es a Dios. Es lo que caracteriza a un creyente. Tercera fórmula. Entonces, la segunda fórmula era ser igual al mundo. Amístate con el mundo. Haz lo mismo que el mundo, eso no importa, al final y al cabo tú ya eres creyente. Hazlo. No, señores. El que se amista con el mundo no está en Dios, no está en Jesús, no es de Cristo. La tercera fórmula es, para ir al infierno, es no creer en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y a qué vino? ¿Cómo así que murió? ¿Murió? ¿De verdad? Oh. Versículo 24 nos habla de eso. Es muy corto. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No está hablando aquí, bueno, aparte de los pecados continuos que nosotros cometemos, ¿sí? La explicación que está dando aquí Jesús es básica. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si tú crees que yo soy, si tú crees que yo soy Cristo, si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, si tú crees que yo vine a morir en la cruz para pagar por tus pecados y que resucité al tercer día y ahora estoy en la presencia de Dios, si tú crees que yo soy Él, Dios te está ofreciendo la salvación por su gracia, no por tus méritos ni buenas obras, ni mucho menos. Por creer, porque tú crees que yo soy. Yo soy el que soy. Ese yo soy tiene un significado gigantesco, completo. Yo soy. Entonces el peor pecado es ese. Ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. No creer que Cristo es.
No creer en Cristo como Hijo de Dios, como Dios. No rendirse ante Él en arrepentimiento y fe y entregarle el control de la vida. Ese es el pecado imperdonable. Por más buenas obras que haga, ese pecado no se va a borrar. No se va a borrar. Mientras que si crees que yo soy, así como dice Jesús, ¿sí?, todos tus pecados se van a borrar. Esa es la gran diferencia. Por último, y como especie de resumen, Juan nos dice hace una especie de resumen que nos muestra quién es Jesús, cuál es su obra y cómo nos está hablando de su muerte, de lo que le va a ocurrir y lo que debemos hacer. Entonces, por último, como especie de resumen, leamos del 25 al 30 de los versículos de hoy. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Después de que le estaba diciendo que por tus pecados moriréis y demás, y yo soy el que soy, le preguntan, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Se lo ha pasado diciendo quién es Él, y todas las personas, ¿y tú quién eres? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto es lo que yo les hablo. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, la obediencia de Cristo. Yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y tú que estás escuchando esto, ¿crees en Cristo Jesús como Hijo de Dios y que entregó su vida para pagar por tus pecados? ¿Y que solo por medio de creer en Él podemos ser salvos? ¿Tú qué crees de eso? ¿O tú todavía estás cometiendo el pecado imperdonable de no creer que Él es, que Jesús es? Porque si no crees esto, ya sabes cuál es tu destino. Ya sabes cuál es tu destino. Por la eternidad, el infierno, por la eternidad. Allá vas a ir a parar si tú no crees en que Cristo es. Todo lo que te imagines de Dios, Cristo es. Y es el Salvador nuestro, y por medio de nuestra fe en Él es que podemos ir al cielo. Piénsalo y toma una decisión. ¿Crees en Él o no crees en Él? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por mostrarnos, Padre Santísimo, el camino para llegar ante ti, Señor. El único camino, tu Hijo Jesucristo. La muerte de tu Hijo hizo posible que nosotros fuéramos salvos por creer en Él. Y sabemos que así, de esta manera, es que nosotros podemos glorificar tu santo nombre, creyendo en tu Hijo como el Mesías, creyendo en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.